En ese sentido son los aportes que queremos dar a este debate, señor presidente, y asimismo compartir con la Comisión de Trabajo algunos comentarios que creo que es necesario recogerlos. Respecto al artículo 9 de supuesto de suspensión, en el caso previsto en el literal H, de no confirmarse la sentencia contra el servidor, esta podría reintegrarse en el mismo. Esta norma que justamente dice en el pie de página es del literal G. En los casos previstos en el literal G, no en el literal H, creo que ahí hay que hacer una corrección. Igualmente, en el artículo 11, según el dictamen de la Comisión de Trabajo sobre causales de determinación, en el último inciso del artículo 11, surge un interrogante que debemos resolver en este debate del presente proyecto de ley. En el caso de posible reubicación del servidor, ¿mantiene su mismo nivel remunerativo el trabajador que es reubicado en otra entidad? En el artículo 39 de Servicio del Civil de la Carrera, rescatando la opinión dada por la OIT, más que la retención del personal especializado, sería acaso más apropiado mencionar o sustituir esta palabra por permanencia de los servidores públicos como objeto del servicio civil de la carrera pública. Igualmente en el artículo 21 sobre el ejercicio de la huelga. En este artículo existe un error tipográfico. Se debería eliminar el término "o" por una coma, ya que el artículo en cuestión dice de trato directo o conciliación o mediación, debiendo decir de trato directo por conciliación o mediación. En el artículo 23 debería suprimirse el término de teniente alcalde, debido a que ni en la Ley Orgánica de Municipalidades y ni en la Ley de Elecciones Municipales existe este cargo, siendo los únicos cargos dentro del gobierno los alcaldes y regidores. En el artículo 58 sobre contratación temporal, en la contratación temporal de personal, si en el último párrafo del artículo 58, que cito textualmente, el personal contratado bajo esta modalidad no pertenece al servicio civil, ¿a qué régimen pertenecería? Si queda prohibida la incorporación de personas bajo los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728. En el artículo 75, igualmente, en este artículo que deberíamos definir en este debate, existiendo un vacío en lo referente a las consecuencias de la evaluación, produciendo preocupación en los diversos trabajadores del sector público. Por ejemplo, ¿qué sucede con un trabajador calificado de ineficiencia comprobada? La norma no regula lo referente al hecho posterior a esta calificación. Otra interrogante es, ¿qué sucede cuando el servidor, después de ser evaluado, es considerado en la categoría de personal de rendimiento sujeto a evaluación, recibe la capacitación establecida en la norma y desaprueba, o es considerado como personal de ineficiencia comprobada? Dentro de esta norma no regula qué medidas se aplicarán contra el trabajador. No debemos dejar esto en manos del Ejecutivo, sino que deberíamos fijarlo dentro del debate parlamentario. En el artículo 97, medidas cautelares, debe preguntarse, y siguiendo la línea establecida en el informe realizado por la OIT referente a esta ley, cabría preguntarse cuáles medidas, con base a qué requisitos se acordarían, o es una atribución discrecional del funcionario, qué formalidad previa debe acogerse. Entonces, consecuentemente, quisiera que sean recogidos estos comentarios que acabamos de hacer y de esta manera reiterar en nombre de la bancada el respaldo total a los trabajadores que están sumamente preocupados por este debate que se viene dando aquí en el Pleno del Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Continuamos, congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Definitivamente, señor presidente, tenemos que empezar por señalar que a la fecha existe un temor justificado por un recuerdo que perjudicó a muchos trabajadores de la actividad estatal, que llevó al despido masivo, al recorte de sus derechos,
a la desaparición de los sindicatos, de los gremios, porque en la década de los 90, señor presidente, se aplicaron políticas contra los trabajadores. Se aplicaron despidos masivos en contra de los trabajadores. Más de 300.000 tuvieron que salir a las calles. Y ese recuerdo nefasto es el que en estos momentos genera el temor, especialmente en algunos trabajadores que tienen este recuerdo. Sin embargo, señor presidente, como Congreso tenemos que actuar con mucha responsabilidad, porque a lo largo de todos estos años se han generado distintos regímenes, distintas remuneraciones, mucho desorden a nivel de los salarios, señor presidente. Se ha visto que 2 o 3 trabajadores del sector estatal ganan distintas remuneraciones. Hay un trabajador que percibe una bonificación por Navidad por 300 soles, otro trabajador que percibe un sueldo por fiestas patrias o por Navidad. Y esto, señor presidente, tiene que acabar. Tenemos que nivelar a todos los trabajadores del Perú para que todos los trabajadores tengan el derecho a tener su gratificación por fiestas patrias, su gratificación por Navidad, su compensación por el tiempo de servicios equivalente a 1 año. Hoy en día, señor, tenemos a un trabajador que cesa o que se jubila, y se jubila con un monto de 800 o 900 soles. ¿Qué es eso, señor? Este gobierno y este Congreso tiene que actuar con responsabilidad en ese sentido. Con decir, señor presidente, que en estos momentos del 100% de trabajadores de la actividad estatal, 40% son del CAS. El 40% son de la 276 y solo el 20% está en el decreto legislativo 728. Los del CAS, señor presidente, no tienen vacaciones, no tienen CTS, no tienen gratificaciones, tienen que trabajar más que los que se encuentran nombrados inclusive. Los del régimen 276, señor presidente, solamente perciben como gratificación por Navidad o fiestas patrias una suma de 300 soles. Esta situación, estas inequidades, estas injusticias, señor presidente, tienen que cambiar en el país. No podemos seguir con este desorden salarial, y eso tiene que implicar necesariamente una decisión de este Congreso, una decisión histórica para poder uniformizar especialmente la remuneración de los trabajadores. Pero no solamente eso, señor presidente. En estos momentos no existe la capacitación a los trabajadores, no existe la capacitación ni la promoción dentro de una carrera. Hay muchos trabajadores que se mantienen en el mismo cargo años y años, señor presidente. Hay trabajadores que no han tenido el incremento de sus remuneraciones hace más de 10 años. Hay trabajadores, señor presidente, que tienen que ir siendo cesados paulatinamente por el tema del CAS y no logran el nombramiento a pesar de que tienen la calificación y la capacidad. Eso también tiene que cambiar, señor presidente. Por eso es que esta ley va a permitir, primero, en función a los principios que están establecidos, uniformizar, establecer el criterio de igualdad en las remuneraciones y en las oportunidades para los trabajadores, dándoles una remuneración por fiestas patrias, una remuneración por Navidad,
una remuneración por CTS. ¿Para qué? Para extinguir esas inequidades y esas desigualdades que han existido a lo largo de estos años. Asimismo, se quiere un sector estatal debidamente calificado que cumpla con la demanda de los usuarios, que realice su trabajo con calidad, que preste el servicio, que atienda al usuario, al ciudadano, que somos más de 30 millones, con la eficiencia y con la calidad y con la predisposición de un servidor público. Hemos visto, señor presidente, que cuando uno va a una institución pública tiene que pasar todo un calvario para poder hacer un trámite, y muchas veces es mal atendido, señor presidente. Eso tiene que cambiar. Los trámites tienen que darse con la mayor celeridad, con la mayor rapidez, con la mayor eficiencia y calidad. Y para esto tenemos que capacitar, tenemos que calificar permanente a nuestros trabajadores. Y es por eso, señor presidente, que se debe aplicar la meritocracia. Y yo creo que ningún trabajador va a estar en desacuerdo que se capacite y que se aplique la meritocracia y la permanente evaluación. Pero muchos han vendido la idea de que la evaluación, señor presidente, sería una evaluación de conocimientos abstractos, y no es así. Es una evaluación con relación al cargo, con relación al desempeño de sus funciones, con relación al quehacer cotidiano. Y eso tiene que quedar bien claro, porque hay mucha confusión en los trabajadores. No va a ser una evaluación abstracta, no va a ser una evaluación de conocimientos, va a ser una evaluación en función al desempeño de su cargo y en función a las actividades que realiza. Señor presidente, me pide una interrupción el congresista Freddy Otárola. Bien, el congresista Otárola tiene la interrupción. Sí, solo una precisión, presidente. He escuchado reiteradamente hablar de maltratos al usuario. Yo creo que hay que reivindicar al trabajador de la administración pública, un trabajador sacrificado, con remuneraciones muy bajas, un trabajador en la mayoría de los casos sin derechos sindicales. Miren los trabajadores del CAS, ¿no? Sin derecho ni siquiera a la huelga, aunque ahora este gobierno le dio, sin sueldos completos por escolaridad, vacaciones. Hay que reivindicarlo. Tratemos de no golpearlos. Hay algunos malos trabajadores, sí, pero esos malos, que son pocos, no pueden empañar la imagen de toda una institución de los trabajadores que han contribuido al progreso de nuestra patria. Sin embargo, de lo que se trata de mejorar, de también a ellos capacitarlos, de hacer que el servicio que venden a los usuarios sea mejor. Pero permítame reivindicar al trabajador peruano, que creo que eso fue ejemplo de esfuerzo y sacrificio. Gracias, colega. Congresista Gamarra. Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy completamente seguro que los trabajadores del CAS, los trabajadores de las 276, van a estar de acuerdo con este proyecto de ley, y de hecho estarán de acuerdo por una mejor remuneración, por el pago de sus gratificaciones, de sus compensaciones por tiempo de servicios. Y creo que este es un paso adelante, sin necesidad de huelgas ni paros. Este gobierno está actuando con responsabilidad y este Congreso tiene que actuar a la altura de las actuales circunstancias, darles lo que corresponde a cada trabajador, reconocerles los derechos que corresponde al trabajador y que por mucho tiempo se encuentran en una especie de statu quo y que no se les ha reconocido, no se les ha incrementado ninguna remuneración. Con este proyecto de ley que está en debate, señor presidente, cambia la situación en forma radical para iniciar todo un proceso de implementación de una mejor estructura laboral en el país, y para que este país empiece a crecer al lado de los trabajadores más esforzados del país. Muchas gracias. Muy bien, congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Presidente, quiero anunciar a la representación nacional
que justamente no se ha aprobado esta ley el día de hoy, sin embargo ya empezaron las cartas de despido a nivel nacional para los CAS. Presidente, también quiero anunciarle de que estamos frente a una movilización nacional, incluido mi región Cajamarca y región desde el país. Presidente, un saludo también a la Comisión de Trabajo por el dictamen que ha emitido, el cual lo saludo. Esta propuesta de ley, presidente, involucra a 560.000 trabajadores, ya sean de la Decreto Ley 728, 276 o 1053 CAS. Y asimismo quiero manifestar al país de que situaciones, ¿por qué no estoy de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Presupuesto? Presidente, estaría afectando la estabilidad laboral de los trabajadores, lo que generaría despidos, y en su momento se ha dicho incluso por ineficiencia y por innovación tecnológica, serían sujetos de despido los trabajadores. Asimismo, presidente, afectaría pues los derechos adquiridos, como huelga, sindicalización y negociación colectiva, los cuales están amparados constitucionalmente, presidente, y se afectaría el artículo 28 de la Constitución y lo derivado también de la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto a la economía, presidente, es importante mencionar a todo el país que esto generaría pérdida de años de servicio, no se reconocería los años de servicio, la eliminación de los 25-30 años fallecimiento, luto y sepelio, vale decir las asignaciones que se dan por ese nivel. La CTS se reduciría al 50% y además se tendría que dar al cese del servidor. Las dos gratificaciones, presidente, se verían reducidos a un 50% cada uno. No reconocimiento de las horas extras ni vacaciones truncas. Asimismo, también en el dictamen de la Comisión de Presupuesto, presidente, en ningún momento dice que el 100% del aumento va a ir al pensionable. Presidente, por otro lado, el tema de la evaluación. El hacer nuevamente una evaluación a los CAS, ¿qué implicaría? Un despido masivo de los CAS. Y en relación a los que están en el régimen 276 y 728, se le dice habría otro concurso, si habrían sido evaluados en su momento. Es decir, de manera voluntaria se formaría el cuarto régimen, presidente. Entonces, si queremos hacer una reforma, hagámoslo de manera integral, en la que todos ingresan y de manera automática. Y asimismo, capacitación para todos, presidente. Por otro lado, presidente, es importante destacar que el periodo de prueba también generaría despidos masivos, presidente. Para terminar, quisiera decirle, presidente, de que sí es conveniente la reforma, sí es conveniente la modernización, sí es conveniente la meritocracia, pero guardando el respeto a los derechos adquiridos. No violemos los derechos adquiridos de los trabajadores, los cuales están amparados constitucionalmente y por los convenios internacionales suscritos por el Perú, presidente. Muchas gracias, y que el gran beneficiado sea el trabajador, y por lo tanto, presidente, yo estoy a favor del dictamen de la Comisión de Trabajo, más no de la Comisión de Presupuesto, que vulnera los derechos adquiridos, presidente. Muchas gracias. Bien, congresista Mesías Guevara. El congresista Lescano me está pidiendo una interrupción, si usted lo tiene bien, señor presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, la negociación colectiva ha sido un derecho laboral puesto en práctica por los servidores públicos. Tenemos decenas de documentos donde hay negociación colectiva de los servidores públicos con el Estado como empleador. Entonces, esa crítica que hacen, que dice que los servidores públicos no tienen negociación colectiva, se demuestra que es absolutamente falso con las cuestiones prácticas. Ahí están los documentos, ahí están las actas, señor, de los servidores suscritas con el Estado. Si fuese como han dicho, señor, no habría ninguna negociación colectiva, incluso para reclamos de mejoras económicas, porque a veces a los trabajadores no se les paga lo que debían pagar y reclaman. Se ponen en una mesa, se sienten con el empleador, señor,
y hacen un acta para que se les pague lo que la ley dice. Si solamente se pone que negociación colectiva está para condiciones laborales y no cuestiones económicas, estamos mutilando, señor, una negociación colectiva que está respaldada con convenios. Concluye, señor, está interrupción. Convenios internacionales suscritos por el Perú, que no pone ninguna restricción a los trabajadores del sector público ni a los trabajadores del sector privado. Y lo segundo de la huelga, señor, repito, que está plasmado en las sendas actas también donde se les paga sus remuneraciones después de la paralización que ocasionaron los mismos empleadores. Esto tiene que aclararse, señor presidente, y como bien han dicho los colegas, esta ley debe reivindicar a los trabajadores CAS, pero también hay trabajadores, señor, que se les paga por servicios no personales, con recibos, y tienen 5 o 10 años de servicio. A ellos también se les debe incluir, señor, para que puedan permanentemente y en forma progresiva, señor, ser incorporados en la ley del servicio civil, que esté pues garantizada con derechos laborales, señor, que puedan permitir al trabajador dar un buen servicio al ciudadano. Un trabajador sin derechos, señor, no puede prestar un buen servicio al ciudadano. Congresista Guevara. Presidente, el congresista Jaime Delgado está que me pide una interrupción. Congresista Delgado, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Solo para mencionar de que un proyecto de esta naturaleza necesita tener un sustento económico y presupuestal. A nosotros nos llama la atención de que en el dictamen de la Comisión de Trabajo no se haya hecho este cálculo, porque en el dictamen de la Comisión de Presupuesto, efectivamente, con el proyecto llegado del Ejecutivo, se tiene un estimado de que esta reforma puede costar, adicional a lo que ya se está gastando en el pago de la administración pública, 2.300 millones de soles. Y esto obviamente tiene que estar debidamente coberturado para que esta reforma sea viable. Sin embargo, en el dictamen de la Comisión de Trabajo se han otorgado una serie de beneficios o de liberalidades que no están sustentadas ni respaldadas en una estructura de costos apropiada. Como ha dicho la congresista Marta Chávez, por ejemplo, el hecho de que se reconozca que los trabajadores que están en huelga tienen derecho a recibir su pago, pues ¿a dónde nos puede llevar esto, no? Pero además se reconoce CTS retroactiva. Dele tiempo para que concluya. Sepelio, luto, etcétera, etcétera. ¿Se ha hecho un estimado de cuánto podría significar esto? En primer lugar, en gastos, digamos, de los ordinarios son 2.800 millones de soles, pero estos otros costos que se han incorporado al dictamen representa 12.915 millones de soles. ¿De dónde va a salir eso? O sea, un dictamen que no está sustentado en cuánto significa presupuestalmente esto, resulta pues ser un dictamen con un proyecto de ley que es inviable. Así que hay que ser sumamente responsables en esto, presidente, porque si fuera una empresa privada donde podemos disponer libremente de nuestros dineros para pagar a los trabajadores, bueno, pero esto no es el escenario, este es el Estado, donde obviamente se tiene que cubrir diversas necesidades y en base a los presupuestos, digamos, poder hacer reformas que realmente sean responsables. Muchas gracias. Congresista Guevara. Le doy al final del orador principal la alusión. Señor presidente, ya le doy al final por alusión, al final el orador principal. Señor presidente, lo dicho por el congresista Delgado es absolutamente falso. Él está queriendo demostrar que hay un estudio económico del costo de la reforma por parte de la Comisión de Presupuesto. Aquí tengo un documento, señor, que lo pidió nuestro colega, distinguido colega Javier Díaz Canseco, a servir. Y saben, aquí no establecen el número de los trabajadores del sector público, no saben cuánto va a costar, señor. Aquí está el informe. El informe es informe técnico 252. Dice lo siguiente en algunas cosas, señor, respecto a los trabajadores. Dice, incluirán servidores públicos los servidores públicos que se incluirán en la reforma, así como el cálculo del número de los mismos. No saben ni el número de los trabajadores del sector público. Y vienen a decir que la Comisión de Trabajo no ha tenido ningún parámetro económico. No saben ni el costo, señor. Más abajo dice estimación de los costos. Estimación de los costos de las nuevas condiciones. Concluye, señor.
Más abajo dice, cálculo del nuevo costo total de la planilla para el estado final, cálculo. Lo han hecho en base a la encuesta nacional de hogares, señor, no a una encuesta de los trabajadores del sector público. Y aquí le voy a enviar al congresista Delgado una copia, señor, porque aquí se quiere descalificar el trabajo de la Comisión de Trabajo diciendo que no hay un estudio económico. ¡Ay, señor! Y ellos mismos no tienen el costo que va a constituir la reforma, solamente hay mecanismos de carácter laboral que establecen, por ejemplo, el despido masivo de los trabajadores, señor, que eso es el verdadero quid del asunto de esta reforma establecida en la Comisión de Presupuestos, señor presidente. Muchas gracias, congresista Guevara, inicie su intervención. Señor presidente, colegas congresistas, soy de Acción Popular y he jurado un Perú sin miseria forjar, al obrero un justo salario, lo derrima de la explotación. Señor presidente, al obrero lo derrima un justo salario y asimismo el respeto a sus derechos fundamentales, porque de esa manera estaremos nosotros defendiendo al recurso más importante que puede tener un país a través de una gestión estratégica que responda a los intereses nacionales. Hoy en esta tarde y en esta mañana, estamos discutiendo parte de lo que deberíamos discutir. No podemos, señor, nosotros quitarnos la visión y la capacidad de hacer un profundo análisis holístico de lo que refiere el Estado. En ese sentido, cuando queremos hacer este tipo de reformas, lo primero que tenemos que pensar es por una definición fundamental y esencial, que significa la definición del rol del Estado. ¿Qué queremos con el rol del Estado? ¿Seguiremos teniendo un rol subsidiario o un rol del Estado de servicio, que tenga fundamentalmente acceso a los diversos niveles, como educación, trabajo, libertad, alimentación? Es decir, una nación o un país donde exista oportunidades para todos. Si nosotros tenemos la capacidad de definir el rol del Estado, que realmente responda a los intereses nacionales, también tendremos la capacidad de definir de manera estratégica lo que es la gestión pública. Y dentro de la gestión pública, ver esencialmente la gestión estratégica del recurso humano. Ver, por ejemplo, también el gobierno electrónico, lo cual responde a una profunda reforma del Estado. Sin embargo, en este debate no estamos escuchando en nada lo que significa el gobierno electrónico, lo que significa la administración de los procesos, que tiene que ver fundamentalmente con lo que significa elevar la calidad de los servicios públicos, porque es ahí donde tenemos que acentuar y orientarnos. El pueblo, el hombre de a pie, requiere servicios de calidad y que estén a su alcance. Por otro lado, también no vemos en este debate y no escuchamos tampoco la función de ese plan, el fundamento que significa la consideración del planeamiento estratégico, de los planes nacionales, regionales, intersectoriales. Y es en ese sentido, señor presidente, que en lo que se refiere a la ley que hoy estamos discutiendo, definitivamente tiene que orientarse en función de eso, en función del rol del Estado, en función de elevar los niveles de servicio y la calidad. Acá estamos viendo fundamentalmente este tema y nos preocupa lo siguiente, señor presidente. Nos preocupa el tema de la estabilidad laboral. Nos preocupa el tema relacionado en la capacitación. Tenemos ya establecido la Escuela Nacional de Administración Pública, que lastimosamente en una década oprobiosa para el país, simplemente lo desaparecieron. Se desapareció la Escuela de Administración Pública, porque una cosa es formarse en la dirección estratégica de la empresa privada y otra cosa es orientarse en la gestión pública. Es ahí nosotros que tenemos que ver cuál es la función, también la definición de lo que significan las faltas graves. También tenemos que ver las causales del término del servicio civil. Por lo tanto, los procedimientos dotados de las garantías necesarias, tal como lo manda la OIT en sus diversos articulados, fundamentalmente que tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores. Por otro lado, también, señor presidente, se habla de las negociaciones colectivas. Pero acá también hay que recordar, hay que rememorar lo que significó en su momento los ceses colectivos. No confundamos los ceses colectivos con la negociación colectiva.
nunca más los ceses colectivos en el Perú, nunca más la falta de respeto a los derechos de los trabajadores en ese sentido. Por lo tanto, señor presidente y colegas congresistas, es importante defender la negociación colectiva, pero también desterrar lo que significa los ceses colectivos, las huelgas, el ejercicio fundamental que tenemos que tener todos y cada uno de los trabajadores, porque Mesías Guevara, más que congresista de la República, es un humilde trabajador puesto al servicio del pueblo peruano, señor presidente y colegas congresistas. Por otro lado, señor presidente, el tema de la sindicación, señor presidente. Recordemos en esta tarde, ¿qué dice la OIT? La OIT, señor presidente, en el convenio 87, en el artículo 2 dice lo siguiente: los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Acá tenemos, señor presidente y colegas congresistas, convenios internacionales que tenemos que respetar, supranacionales, que van más allá de lo que significa también la Constitución pública de nuestro país y las leyes propias de lo que significa el derecho laboral. En el tema, señor presidente y colegas congresistas, también nos preocupa el tema relacionado con la remuneración. El concepto de remuneración ha sido sustituida por lo que significa la compensación económica. Es importante que nosotros tenemos en cuenta que hay que considerar los beneficios sustanciales que han alcanzado los trabajadores a nivel nacional. Los aguinaldos, algo muy importante, que ahí nos gustaría que nos precisen tanto el presidente de la Comisión de Trabajo como el presidente de la Comisión de Presupuesto, lo que significa el tránsito al servicio civil. Ha dicho que van a ser voluntarios, pero no dicen de qué manera. No hay incentivos, para ese tránsito. Por lo tanto, ahí también tenemos que puntualizar y pedirle a los presidentes de Presupuesto y la Comisión de Trabajo que aclaren este tema, que lo amplíen, señor presidente, porque en este momento los trabajadores, hay muchos seguramente que quisieran trasladarse, pero si no encuentran el incentivo, porque aquí estamos viendo incluso que van a ser liquidados y van a empezar de cero la carrera del servicio civil. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta eso. La bancada de Acción Popular Frente Amplio, en ese sentido, plantea que se dé una acumulación del tiempo de servicio, señor presidente. No podemos empezar de cero, hay que hacer una acumulación, porque todos respondemos a un derecho civil y laboral y constitucional. Señor presidente, lo mejor para los trabajadores, porque se lo merecen. Aquí muchas veces se pretende decirles burócratas, pero recuerdo esta tarde la representación nacional que la palabra burócratas proviene de la palabra burocracia, y la burocracia es un concepto filosófico de una administración moderna que fue implantada y pensada por un brillante filósofo como Max Weber. Max Weber implementó el concepto de la burocracia y de ahí viene la palabra burócrata. Por lo tanto, aquellos que utilicen la palabra de burócratas de manera peyorativa se están equivocando. No lo están insultando, sino lo están diciendo que son discípulos del maestro y filósofo Max Weber. Señor presidente, saludamos a los trabajadores y queremos lo mejor para ellos, y creo que la representación nacional debemos hacer un gran esfuerzo para alcanzar ese consenso. Muchísimas gracias. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, en el tema de los derechos de los trabajadores, el Estado tiene un rol protector, un rol tuitivo y, por supuesto, un rol de garantizar de que la ley no es regresiva. En este sentido, queremos ratificar ese compromiso que no solamente es respetar los convenios firmados, señor presidente, sino convenios validados y que además son leyes y que se han respetado, y que definitivamente la ley no puede ir hacia atrás, y vuelvo a señalar, la ley no puede ser regresiva. Por eso, una de las sugerencias que planteamos al presidente de la Comisión de Presupuesto es que pueda incluir en la mención del título preliminar el respeto al convenio 151 de la OIT. En segundo lugar, señor presidente, garantizar que en el tema de uniformidad, en el tema de igualdad, tiene que estar presente. Cuando se hace la selección se señala solo un 10%, y el 90% queda prácticamente en el aire.
Por eso la propuesta es que se amplíe ese 10%, porque uno de los problemas que se han presentado en la administración pública, señor presidente, y lo dice el propio texto en la página 35 del dictamen de la Comisión de Presupuesto. Al año se generan 40.000 puestos de trabajo en la administración pública. Yo me pregunto, y nos preguntamos todos los peruanos, ¿cómo se pueden generar 40.000 puestos de trabajo cuando la propia ley de presupuesto, señor presidente, señala y hace precisiones respecto al tema de austeridad? Por lo tanto, una de las propuestas, señor presidente, es que se respete la ley. Si va a haber una ley del servicio civil, que se respete esa ley. Los funcionarios o los servidores que pasen por encima de esa ley, que sean sancionados, señor presidente, así como el trabajador va a ser sancionado quienes vulneren esta ley de la ley que estamos discutiendo, la ley del servicio civil, sea y reciba, señor, una sanción por vulnerar la ley. Una de las preocupaciones que escuché era por el tema de la licencia de maternidad. Conversando con el presidente de la Comisión de Presupuesto, ha señalado que este tema está incluido. El tema es que el subsidio lo paga Salud, por lo tanto el derecho de las madres y el derecho de las mujeres a tener familia y está reconocido también dentro del derecho al trabajo. Otra de las preocupaciones que teníamos, señor presidente, era el tema de la uniformidad. Por eso hacíamos una propuesta, el artículo 28, en el tema de la compensación, incluir el siguiente párrafo: los trabajadores de otros regímenes laborales que migren a la presente ley no podrán percibir una compensación menor en términos netos a la que han venido percibiendo en su régimen laboral de origen. Creo que este es un tema simple y sencillamente de justicia, de equidad y sobre todo de inclusión, señor presidente. Me pide, presidente, una interrupción el congresista Jaime Delgado. Congresista Delgado, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Para precisar la información respecto de que en el dictamen de la Comisión de Trabajo no está presupuestado cuánto significa esta reforma. Congresista Lescano hace mención al informe técnico 252-2013 y dice que el Ejecutivo tampoco tenía costeado esto. Aquí tengo el informe a la mano y se es textual. Costo actual de la planilla por régimen laboral, 12.137.000. Con el costo por la reforma serían 14.467 millones. La diferencia son 2.328 millones de soles. O sea, sí está costeado y sí se tiene el número de trabajadores, que son 502.135. Entonces, yo no sé de dónde se saca de que aquí no se sabe ni cuántos trabajadores son ni cuánto cuesta. O sea, lo que no se tiene más bien en el dictamen de la Comisión de Trabajo es cuál es el impacto en... Dele tiempo para concluir. Sí, gracias, presidente. Lo que no se tiene en el dictamen de la Comisión de Trabajo es cuánto significa esto para el presupuesto nacional, que repito, o sea, del estimado que se viene haciendo serían 2.800 millones de soles, más otros costos por las modificaciones y beneficios que se están dando como CTS retroactiva, que significaría 10.395 millones, y otros que sumarían alrededor de 12.915 millones de soles. ¿De dónde sale eso, presidente? Gracias. Continúa, congresista Espinosa. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Lescano. Congresista Lescano. Señor, hay que leer todo el informe. Y esos son costos que se están imaginando, que están calculando, no son costos exactos. Fíjese usted lo que dice acá: el Estado peruano en este mismo informe emplea alrededor de 1.400.000 servidores. Alrededor. No saben el número, señor, de los servidores. Más abajo dice: es necesario conocer el nivel remunerativo al que pertenece cada servidor para poder determinar los costos promedio de cada nivel. No conocen el nivel remunerativo al que pertenece cada trabajador.
Entonces, señor presidente, hay que decir las cosas claras y completas leyendo todo el informe. Entonces no hay ningún cálculo actuarial, económico, exacto de parte de la Comisión de Presupuesto. Y aquí está el documento, hay que leerlo completamente, señor, y no decir, oiga, la Comisión de Trabajo no ha tenido en cuenta los aspectos económicos. Puede continuar, congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, la preocupación era porque, por ejemplo, para el tema de liquidación, a algunos servidores, sobre todo los de gerencia pública, serán liquidados bajo el sueldo de 18.000 soles. Sin embargo, los de 728 o otros regímenes serán entre 36 o 72 soles, lo cual, señor presidente, marca una gran diferencia con los trabajadores del mismo sistema de servicios públicos. Por eso creo que tiene que garantizarse un tema de equidad, un tema de igualdad, y en este sentido, señor presidente, no puede señalarse que el MEF o Servir van a determinar entidades de primera o segunda clase. Según la reglamentación, y esta es una propuesta que hacemos para que se modifique esta propuesta, porque creo que todas las instituciones merecen un reconocimiento de acuerdo a la labor que realizan. Después, en cuanto al artículo 49, en el tema de causales del término del servicio civil, planteamos el retiro de los incisos J, K y L referidos al periodo de prueba y a la supresión de puestos de las entidades, de las respectivas entidades. Señor presidente, creemos sobre todo en el tema de la evaluación. Hemos conversado con los trabajadores y los trabajadores están de acuerdo con que necesitan ser escuchados, necesitan plantear propuestas. Por eso, señor presidente, ellos han expresado públicamente que no se oponen al tema de la evaluación. Lo único que están planteando es que se respeten los derechos que ellos han tenido, que se respete, señor presidente, el derecho que tienen a ser escuchados. Por eso, vuelvo a señalar, si se va a calificar o se va a evaluar a un trabajador, tiene que hacerse en función de la labor que realizan. Si hay un trabajador que está en el área de planificación, se le calificará y se le evaluará en función de las competencias que necesita para realizar esa actividad. No, por ejemplo, se le va a calificar en función de actividades bibliográficas, que sería para otro tipo de trabajador. Este tema tiene que estar bastante delimitado y organizado, señor presidente, para evitar sobre todo el tema de malos funcionarios generalmente que van descalificando a los trabajadores. Por eso, señor presidente, vuelvo a insistir, el tema de los derechos son derechos ganados, el derecho laboral es un derecho que va hacia adelante, es un derecho progresista, no es un derecho de regresión, y este es un tema que sí debe considerarse y debe garantizarse, sobre todo las propuestas garantizadas en convenios internacionales como el 151 de la OIT. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Espinosa. Tiene la palabra el congresista Castañeduy. El congresista Cárdenas. Congresista Condori. Presidente, a la representación nacional he notado bastante preocupación de parte de los trabajadores y el sentido de que se estarían atentando contra los derechos laborales. Yo creo que acá, y de parte también de la bancada de la oposición, se plantea que también se estaría haciendo esto. Yo creo que tenemos que recordar que quienes han atentado contra los derechos laborales no somos nosotros, no es la bancada oficialista. Y acá tengo un artículo, por ejemplo, dice que en la época nefasta se hicieron lo siguiente: se despidió a 300.000 trabajadores públicos, se crearon las Servis y se demolió
sindicatos. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Ahora resulta que son los principales defensores del sector público. No es tan cierto. El decreto supremo 00491, dado por Juan Carlos Hurtado Miller, de reestructuración del Estado, que hablaba de racionalizar, es decir, despedir trabajadores públicos. ¿Quién hizo esto? ¿Qué gobierno hizo? Entonces, la figura del despido arbitrario a través del decreto legislativo 728 también. Entonces, hay que ver las cosas con amplitud. Se hizo en esta época justamente porque había necesidad de flexibilizar el mercado laboral. El asunto es de que en aquella época se hizo el cambio en la forma más salvaje posible y ahora este gobierno pretende hacerlo en la forma más democrática posible, entendiendo las justas aspiraciones de los trabajadores. Y exactamente ahora quiero ver el tema del paradigma. El paradigma mental tiene que ver de una u otra forma con modelos mentales. ¿Qué cosa pensamos? ¿Qué cosa creemos? El asunto de la estabilidad laboral absoluta no ocurre en el mercado laboral privado, no ocurre ya en todo el planeta. No hay estabilidad laboral absoluta. Y le hace mucho daño al país cuando alguien dice, por ejemplo, de que tiene que haber estabilidad de derechos fundamentales adquiridos. En la Constitución, el artículo 42, ¿qué dice la Constitución del artículo 42? Dice exactamente lo siguiente: se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. ¿Quién hizo la Constitución del 93? Ahí no está la negociación colectiva. En la propuesta de la Comisión de Presupuesto se plantea exactamente de que los derechos colectivos se reconocen de acuerdo a la OIT, y esto está exactamente en la disposición 3 del dictamen de la Comisión de Presupuesto. El gobierno, la propuesta del Ejecutivo, está reconociendo los derechos colectivos en la medida en que lo reconoce la OIT y de acuerdo a las leyes y de acuerdo a la Constitución. Alterar esto significaría alterar la Constitución. Entonces yo creo que cuando hablemos de la defensa del trabajador, no nos limitemos solamente en el trabajador público. El trabajador público en este momento representa el 3.34% de toda la población económicamente activa del país. Los trabajadores públicos involucrados en esta ley son 502.000 trabajadores, pero la población económicamente activa en el país asciende a 15 millones. Tenemos que pensar en el total de los trabajadores del país, en cómo se va a financiar para que el Estado peruano sea mucho más dinámico, que entremos a la modernidad con un Estado mucho más ágil, no mucho más lento, pero respetando a los trabajadores. Y ese respeto se están dando ahí. Y pedimos justamente a la representación nacional que ayuden y que contribuyan a esto. Y no se contribuye cuando se dice, por ejemplo, de que el trabajador por compensación de tiempo de servicios va a perder. ¿Cuánto percibe un trabajador de la 276 por compensación de tiempo de servicios? El artículo 54 del decreto legislativo 276 dice 50% de su remuneración principal, no dice de su remuneración total. ¿Cuánto es la remuneración principal? 100 soles, 200 soles, ¿cuánto es 50% de 100 o 200 soles? ¿Y cuánto es el 100% de la remuneración total?
Yo creo que esos detalles tenemos que ver. Presidente, me pide una interrupción al congresista Chejade. Adelante con esta Chejade. Gracias, presidente. Efectivamente, un poco complementando lo que dice el congresista Rubén Condori, un servidor de la 276, por ejemplo, solamente para darnos un ejemplo, que gana, vamos a suponer, 3.000 soles, con 15 años de servicio, recibiría o recibe solo 435 nuevos soles por CTS, porque su básico, lamentablemente, es muy, pero muy pequeño. Y eso es un tema que la población tiene que conocer, ¿no es cierto? Se produce el fenómeno de que solo el 6% de sus ingresos totales constituyen base para el cálculo de su CTS y sus pensiones, quedando fuera de estas el 94%, lo cual pues es una burla al trabajador, señor presidente. Por eso es que un trabajador que gana 3.000 soles termina recibiendo menos de 300 o 400 soles en el mejor de los casos. Muy distinto de lo que sucede en otros países desarrollados, en que la remuneración principal o salario base no es inferior al 80% de los ingresos del trabajador. La segunda interrupción. Gracias, presidente. Así, por ejemplo, en Suiza, para poner un ejemplo del primer mundo, el trabajador recibe el 94% de su CTS del total de su sueldo, el 94%. En Suecia el 99%, en Japón el 86% y en Alemania el 92%, presidente. Entonces pasa lo mismo con los subsidios. Se calculan con una base muy chica. Lo que propone, presidente, este proyecto es sincerar las remuneraciones, juntando todos estos conceptos de pago en uno solo, llamándolo compensación, una compensación digna, una compensación sin engaños y sin ningún tipo de burlas o artificios, y que le dé no solo más ingresos hoy al servidor, sino que también asegure el futuro de su familia, con mayores ingresos cuando se jubile. Todo eso trae por primera vez este proyecto de ley en más de 20 años, presidente. Orden en las remuneraciones, y creo que eso es todo lo que queremos nosotros. Gracias, presidente. Gracias, congresista Condori. Adelante con este Condori. Sí, señor presidente, exactamente lo que yo creo que la representación nacional y los trabajadores deben diferenciar y diferencian lo que es una remuneración básica de lo que es la remuneración principal, de lo que es la remuneración total. Son conceptos diferentes, y cuando se dice compensación por tiempo de servicios, en el caso de la 276, estamos refiriéndonos a la remuneración principal, no a la total. Y cuando en el proyecto de ley y en el dictamen de la Comisión de Presupuestos se habla de 50%, no estamos refiriéndonos a la remuneración principal ni a la básica, sino a la remuneración total. Entonces ganan los trabajadores haciendo el cálculo respectivo. Entonces yo creo que no podemos impresionar a los trabajadores en el sentido de que la representación nacional y el gobierno de turno lo que pretende es despedir masivamente a los trabajadores. No es cierto. Nuestro respeto a todos los trabajadores, pero sí, lo que tenemos que señalar es lo siguiente: a cada cual según su trabajo. Y la teoría económica también dice: el salario es la primera derivada de la función de producción, es decir, productividad, rendimiento. Y eso es lo que plantea esta ley: evaluación de desempeño. Sobre el desempeño se califica y se dan los incentivos, se ubica al trabajador, no solamente sobre pergaminos, sino sobre el desempeño, sobre cómo trabaja, cuánto trabaja, productividad. Si todos ganan lo mismo, no hay ningún incentivo para que uno progrese, para que uno se adelante. Y acá justamente le estaríamos limitando a los trabajadores que son altamente productivos, a los trabajadores que rinden más, y lo estamos metiendo en el mismo saco con los trabajadores que nunca rinden, que no se capacitan, que no se preparan, que no están al servicio de la sociedad. Y ahora justamente el Perú está ingresando a una etapa de competencia. Competimos con otros países en el mercado mundial para colocar nuestros productos, y la maquinaria del Estado tiene que ser cada vez más dinámica. No podemos ir a la competencia automovilística
con una carcocha. Tenemos que reparar el motor del vehículo y en el país este motor se llama administración pública. La administración pública tiene que ser cada día mejor, cada día más dinámico, cada día más preparado para la competencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra la congresista Nicama. Gracias, presidente. Presidente, ante todo no soy abogada para poder interpretar estas leyes, pero sí, desde que llegué al Congreso tuve conocimiento que tenemos acá a la madre de leyes, que es la Constitución Política del Perú. Y es necesario tomar en cuenta leyes referentes a derechos laborales, por el cual tengo que manifestar, soy trabajadora del Estado antes de ser congresista, y que he conocido también que la OIT, el Organismo Internacional de Trabajo, a través de convenios acordó con el país, Perú y otros, leyes que respaldan los derechos adquiridos, porque a través de la historia han habido muchos enfrentamientos, reclamos y hasta muertes donde se han dado vidas humanas para proteger sus derechos laborales. Señor presidente, también se cuestiona del que por la burocracia hay deficiencias laborales, es cierto, pero en realidad la eficiencia y calidad se logra con formación, disciplina y políticas de trabajo con normas internas. Todo depende del funcionario, quien dirija esa entidad. El asunto es que dentro de los derechos adquiridos tenemos la Constitución Política del Perú del 93, que contempla, dados en las siguientes leyes. Artículo 2. Le voy a dar mención tan solo para poder nosotros al definir, saber de que tenemos la madre de las leyes de donde se emanan las leyes internas, leyes laborales o todo lo que dependa de la principal, que es esta, que es la Constitución Política del Perú. Vamos a ver artículo 2, inciso 15. ¿Qué nos dice el artículo 2, inciso 15? Nos dice que el ciudadano, el peruano, tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley. ¿Qué dice el artículo 22? Perdón, el artículo 22. ¿Qué dice el artículo 22 referente a los derechos laborales? Permítame, por favor, este ángulo. Artículo 22. El trabajo es un deber y un derecho.